Hasta hace un par de días veíamos que era un movimiento de los Estados Unidos cercando al cartel de los soles y al narcoterrorismo en el Caribe. Cada día se han ido sumando más países. Hemos visto como Francia, a través de las Antillas, donde tienen presencia militar, ya están sumando más inteligencia, están sumando más equipos y más recursos a combatir el terrorismo y los narcóticos. Adicionalmente, vimos declaraciones como las de Milei, en las cuales está diciendo que el cartel de los soles es una organización terrorista para el gobierno de Argentina. Noboa en Ecuador se ha sumado a esto. Y uno a uno, todos los días, van saliendo más países que están del lado de los Estados Unidos. Esto es algo que ha venido orquestado. Estamos viendo algo que era Estados Unidos al frente y los demás países sumándose para ponerle freno más allá que al cartel de los soles y al narcoterrorismo, a lo que es el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Habrán realmente acciones de fuego dentro de toda esta movimiento militar? Pareciera que tantas unidades militares posicionándose cerca no pareciera que es solo para tener una o dos incautaciones de vez en cuando en el Mar Caribe. Hay que ver cómo está esta orquestación y muchas personas se lo están preguntando. Nosotros vamos a hacer un análisis de la información que tenemos hasta este momento y cómo nosotros deberíamos estar preparados para todas estas noticias. Bienvenidos una vez más al podcast de América Hispana, lo que es ese enlace entre la política estadounidense y los hispanos americanos que vivimos aquí en esta nación. Cómo entenderlo, cómo saber hasta dónde se van manejando las políticas y cómo se dibuja cada una de ellas. Así lo vamos haciendo de manera diaria a las 7 de la noche a través de nuestro canal YouTube. El día de hoy yo quiero abrir pidiéndoles ese like que he venido pidiendo a final del video, pero creo que es absolutamente necesario hacerlo ahora y un poco después, cuando hayas aprendido algo, cuando hayamos aportado algo para tu conocimiento y para entender entonces la política de Estados Unidos hacia nuestras naciones. Definitivamente, Gabriel, esta operación en el Caribe no se puede quedar como una simple operación de narcóticos, como una simple operación de decomisos. Aquí, incluso más allá de las detenciones, de los decomisos, tiene que haber un golpe duro y contundente que tú utilizabas la palabra desmembrar. Aquí hay que desmembrar a el narcoterrorismo y particularmente al de Venezuela. Si lo vemos justamente como esa Venezuela representada en Nicolás Maduro, lamentablemente, y desde donde se desprenden todos estos delitos que no solamente se ciñen al tema del narcotráfico, sino también al tráfico de personas, al lavado de dinero, al tráfico de petróleo y de minerales. Entendiéndolo de esa manera, queremos creer que estas naciones que se están uniendo ahora a esta iniciativa de Venezuela habían hecho este llamado de alguna manera y no habían encontrado la estrategia certera, física, real, para poder entonces formar parte de algo mayor. Yo creo que es definitiva la entrada de Francia, que alguna vez vimos a Emmanuel Macron pedir un diálogo para Nicolás Maduro y lograron incluso que él estuviera en escenarios internacionales. Hoy decide apoyar una acción militar en los alrededores, en las costas venezolanas. Un Javier Milei que sabíamos que iba a hacer esta declaratoria de grupo terrorista. Ecuador se sumó, Paraguay se sumó y adicionalmente lo que podrían ser acciones de inteligencia conjuntas para justamente desmembrar a esos miembros, que realmente haya una respuesta definitiva. El tema aquí es que hay una línea entre desmembrar al cartel y que eso signifique la libertad de los venezolanos. Y ahí entra entonces en debate otros aspectos fundamentales. Es correcto. Tenemos que entender que en geografía
Trinidad y Tobago también está permitiendo, y Guyana está permitiendo, quienes comparten fronteras marítimas con Venezuela, están permitiendo que los buques puedan estar en sus aguas. Adicionalmente, Bonaire y Curazao, Antillas de los Países Bajos, están permitiendo que los buques lleguen a sus puertos. Es decir, está muy, muy cerca de la costa venezolana. Pero sabemos que el cartel de los soles es un cartel que, aunque está liderado por Nicolás Maduro no es el principal operador del cartel. Evidentemente, él es el que permite que políticamente se proteja el tráfico de drogas y la producción de las drogas. ¿Qué pasaría? Porque es confuso nosotros pensar que ellos puedan detener o bombardear o terminar o aniquilar, como ha pasado con el Chapo, como pasó con el Mayo Zambada, quien se declaró ayer culpable de narcotráfico en una corte en Nueva York y fue adicionalmente traicionado por un hijo del Chapo Guzmán, se montó en una avioneta y lo llevaron a territorio norteamericano. Nosotros podríamos estar frente a algo como esto, podríamos ver que un piloto de la presidencia de la República monta a Diosdado Cabello o Nicolás Maduro y él lo traslade, en vez de llevarlo adentro del territorio venezolano, lo aterrice en Curazao y sea detenido. Eso no termina lo que es el régimen en Venezuela. O sea, es bien complicado, Gaby, que estamos viendo la acción de los Estados Unidos enfocada en terrorismo y en narcotráfico. Macron también está enfocado en terrorismo y narcotráfico, está prestando colaboración en terrorismo y narcotráfico. Pero ¿hasta dónde la detención de Diosdado Cabello, Nicolás Maduro o el general Padrino puede terminar con el régimen de Venezuela? Sé que tú has estado muchos años ligada a lo que es el tema venezolano. ¿Tú verías que hay un acercamiento en que esto pueda suceder? Quitando la cabeza se acabaría. No es la experiencia de los carteles. O sea, el Chapo Guzmán o el Mayo Zambada están detenidos y eso no ha terminado el narcotráfico en México. Estaríamos frente a un escenario parecido, o sea, que al final Estados Unidos, si los hace por narcotráfico, no va a tener el desenlace que esperan los venezolanos. Sí, el tema aquí es que esto hace mucho tiempo dejó de ser gobierno para convertirse en una estructura criminal. Y hablando entonces de esa estructura criminal, tiene guerrilleros allí, tiene delincuencia común, tiene el tema de legitimación de capitales, tantas aristas distintas dentro de esa misma estructura. Entonces, quitando 4 o 5 cabezas, no necesariamente estás logrando el fin último para los venezolanos. Y quizás a eso apunta la declaración que daba el subsecretario de Estado, Christopher Landau, que decía que si bien ellos están utilizando todas las herramientas en su poder para acabar específicamente con el tema del narcotráfico, decía que la libertad de los venezolanos solo depende de ellos. Adicionalmente, tuve la oportunidad de hablar con Jimmy Story, quien fue embajador desde, si no me equivoco, desde el 2008 al 2000, no, desde, unos 5 años estuvo durante la administración Trump, la primera administración Trump, durante toda la administración Biden, estuvo hasta el 2023 en ese cargo, y él confesaba que una operación contra el círculo más cercano de Nicolás Maduro la podemos considerar fácil, es decir, una extracción, un bombardeo a uno de sus aviones, que ocurra eso que tú dices de la nada, los traicionen. Una operación quirúrgica o contra ese círculo es fácil ejecutar. El tema aquí es qué viene después. Incluso él aseguraba que si se tratara de una acción unilateral por parte del presidente Donald Trump, tendrían sí o sí que usar recursos, personas en Venezuela, dentro de Venezuela, para finalizar entonces lo que sería una primera etapa de estabilización. ¿Por qué? Porque quizás, bueno, sí, te vuelas 20 cabezas de las que ya conocemos, pero realmente hay otras capas de criminalidad que no necesariamente pueden ser controladas fácilmente por la líder María Corina Machado, por Edmundo González o por otros actores que entrarían inmediatamente. Y eso entonces supondría una acción adicional por parte de Estados Unidos. Él aseguraba que quizás no han hecho esa operación no porque no sea fácil para ellos, lo han hecho en otras naciones, sino porque supondría quedarse
dentro de Venezuela con unas acciones específicas. Pensar que Donald Trump, quien no ha sido un presidente que inicie guerras, quien ha sido un presidente que no ha impulsado, digamos, ocupaciones de territorio, incluso lo vimos en el caso de Irán, donde la única fuerza del mundo que podía realmente detener el proyecto nuclear de Irán era los Estados Unidos, y no pudieron ser más precisos y más quirúrgicos. La única acción que tuvo el gobierno americano en Irán fue a distancia. Volaron desde los Estados Unidos hasta Irán, bombardearon y regresaron. O sea, no quisieron ni siquiera usar infraestructura cercana. Es totalmente lejano a cualquier problema bélico, y porque ellos eran los únicos que podían utilizar el armamento específico. Porque aseguro que si si Israel hubiese tenido la oportunidad de hacerlo, lo hubiesen utilizado. Yo veo muy difícil dentro de todo esto que Estados Unidos o la administración Trump quiera llegar al punto donde vaya hasta, digamos, intervenir o tener que bombardear o entrar físicamente al territorio. Creo que estamos frente a posibles movimientos quirúrgicos, como hablamos, un avión que traicione, un bombardeo específico, una muerte muy específica, un dron. Lo que yo no entendería, Gaby, es si está preparada el día siguiente. O sea, si realmente la oposición en Venezuela, o lo que queda articulado de oposición en Venezuela, porque el gobierno de Nicolás Maduro se encargó, siendo legítimo y ahora siendo ilegítimo, de desmembrar también toda una estructura que podía existir, tiene la posibilidad de que exista un día siguiente. O sea, estamos como frente a Cuba o frente a Nicaragua, donde no hay ningún tipo de estructura que tenga la posibilidad de decir, si se va una cabeza, tenemos una estructura judicial, una estructura legislativa o una estructura militar que pueda tomar el poder. Yo creo que está tan permeado, como tú dices, que Trump creo que estaría jugando al mensaje fuerte, a la posibilidad de derribar 2 o 3 cabezas, y esperando que pueda haber una reacción en lo interno suficientemente fuerte como para que ellos la puedan apoyar. Pero realmente la administración Trump no ha sido en ningún caso partidaria de acciones como esta. Ahora, la pregunta final sería, Gaby, esto sería por mucho tiempo. O sea, también vemos a Donald Trump, quien es un hombre efectista, y la administración en general de Donald Trump son efectistas, decir, yo voy a dejar contingentes militares durante un año, durante 2 años, y estos barcos va a venir otro y se van a alternar. Seguramente decomisos, movimientos. Ese es otro tema. Si no lo ven como una amenaza creíble, no estamos haciendo absolutamente nada. Y podemos estar en esto 1 año o 10. Yo no lo veo así. Ellos son efectistas. O sea, al final Trump quiere lo de Israel y corta lo de Israel con Irán y corta lo de Irán inmediatamente. La guerra de Ucrania quería ponerle freno y se reúne con Vladimir Putin y me reúno con los líderes. O sea, él no es un hombre de decir, vamos a esperar la cumbre en 3 meses y nos reunimos y vamos a ir a un sitio neutral y vamos a hacerlo con alguien que diga, no, él quiere sentarse con Putin, él de frente, cara a cara. O sea, no es un hombre como para medidas a largo plazo. Y mover toda la infraestructura militar que se está moviendo, involucrar a otros países como se está involucrando, incluyendo a Guyana y Trinidad y Tobago, que son fronteras, es bastante complicado pensar que no tiene un desmembramiento del cartel atrás y viene precedido por las órdenes de captura. ¿Qué pasaría, Gaby? Y este es otro tema. Si efectivamente hay infiltración dentro del gobierno venezolano, hay la posibilidad de que los círculos cercanos puedan llegar a traicionar, o esto pasa como en Cuba, o pasa como en Nicaragua, donde los círculos cercanos están tan embebidos dentro de la delincuencia que no hay posibilidad de que esto ocurra. Sí, bueno, siempre hablan de que en primer lugar son varios círculos y varios anillos en donde no necesariamente un elemento puede quebrar toda la estructura. Son tantos anillos que unos se vigilan a otros y es prácticamente imposible. Es bien difícil esa teoría del quiebre interno, porque estamos hablando de ese tipo de estructuras en donde no hay aires y donde no hay muchas posibilidades. Hay también quienes aseguran que las personas que podrían ejecutar estos quiebres, porque nada es imposible, vimos toda la operación de los walkie-talkies
que tuvo más bien se me va, En Israel. En Israel, en el norte de Hezbollah. Israel, en donde a fin de cuentas reventaron a toda Hezbollah y ahí tiene que haber algún tipo de infiltrado. Igual con la operación a los científicos iraníes, ahí tenía que haber alguien que daba la información adicional, o sea, no son de hierro, pero habría que entender el tema de tanto si realmente quiebran y adicionalmente cómo es la vía de escape de estas personas, que es otra de las preocupaciones que tienen. Hasta dónde yo tengo garantías de traicionar y salvarme. Si tú realmente puedes traicionar, pero tienes al malo conocido y no sabes cuál es el bueno por conocer, cuál realmente es tu alternativa. De verdad te atreves a dar el paso. Yo creo que ese también es un punto fundamental. Yo creo que todos pueden quebrarse, a pesar de que son estructuras muy sólidas con una vigilancia increíble. De hecho, hay muy pocos los que han traicionado, uno que otro se ha ido del país, no sé, una Luisa Ortega Díaz, el que era el jefe del SEBIN, pero son contados con los dedos. Hay otra cosa importante. Estamos viendo las alianzas alrededor de Estados Unidos en contra del narcoterrorismo. Pero ¿qué pasa con las alianzas a favor de Venezuela? Vimos a Petro hablando de que no compartía la idea de que el cartel de los soles existía y mucho menos que Nicolás Maduro podría ser el cabecilla. Pero ¿qué pasa de los grandes aliados de Venezuela? Apartando Irán, que está en un problema distinto interno, pero ¿qué pasa con Rusia y Vladimir Putin y qué pasa con Xi Jinping en China? Porque esto es un tema importante a saber, porque normalmente habían sido los protectores de Nicolás Maduro. Ganaba Nicolás Maduro, la primera felicitación venía de estos países son los que compran el petróleo, son los que compran el uranio, son los que asesoran para que se pueda seguir la extracción de minerales y de crudo en Venezuela, y realmente pareciera que no están jugando ningún papel, porque lo primero que vea es que la jugada de Donald Trump de involucrarlo como narcoterrorismo hace que una China o una Rusia retrocedan, porque efectivamente salir Rusia o salir China a defender abiertamente una operación de narcóticos, creo que no sería por lo menos en el frente lo que quisiera verse. Pero por debajo, ¿hay algún tipo de apoyo? Bueno, yo creo que a Nicolás Maduro los poderosos, China y Rusia, lo dejaron solo. Hemos visto un comunicado impersonal, nada grandioso, por esa misma línea de la soberanía, que no haya injerencia y todo eso, pero no un apoyo tácito real al régimen de Nicolás Maduro. Hay quienes se atreven a pensar que ¿por qué se hace lo de los barcos exactamente en este momento y no antes de las elecciones de medio término o después de las elecciones de medio término o en tantos puntos de la administración? Y dicen que era la jugada perfecta lanzar esos barcos porque tú tenías de alguna manera desarticulado o distraído a Rusia y a China. China actualmente está negociando su acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, tiene 90 días, no tiene tiempo para enlodarse con defender a un régimen que además todavía le debe millones de dólares. Y Rusia acaba de llegar a Alaska, tiene que reunirse con Zelensky, le conviene en este momento causar ruido y estar defendiendo a Venezuela y ponerse en contra de Estados Unidos. Definitivamente no. Esos dos aliados quedan neutralizados en este punto particular de la historia. Irán tiene demasiados problemas como para estarse siquiera preocupando, ni siquiera se ha pronunciado, y los demás países, yo no creo que es que estén apoyando a Nicolás Maduro diciendo que el cartel de los soles no existe. Ellos están alimentando el tema interno. Cada vez que ellos dicen que el imperialismo los va a atacar, que viene por el terreno, que ahí está, que nuevamente el imperio viola la soberanía de nuestros pueblos, ellos ganan en su base sólida y dura. Es ese enemigo externo que es el favorito de todos cuando se trata de este tipo de políticos en particular. Entonces podemos ver a un Gustavo Petro decir, bueno, sí, mándame a los 15,000 efectivos aquí a la frontera, pero realmente él está hablándole a su base, ayudando como que ayudando a Nicolás Maduro
No lo veo, tendría él que estar movilizando a esos militares, entrenando a los milicianos y toda esta supuesta movilización que tiene Nicolás Maduro. Y yo creo que usted se reafirma, Gaby, después de la experiencia hace un par de meses en Irán, donde Irán fue bombardeada por Israel, como dijiste tú, con precisión, de forma quirúrgica, eliminaron toda la estructura nuclear que existía desde el conocimiento hasta la infraestructura física. Incluso los Estados Unidos participan y ni Vladimir Putin ni Xi Jinping, Además, ninguno hizo ningún tipo de fuerza, más allá de algunas declaraciones, como dices tú, frías, en las cuales condenamos los hechos sucedidos, pero ninguno de los dos le dijo a la administración Trump: no muevas un avión porque va a entrar China o va a entrar Rusia en todo este problema, y no pasó. No pasó incluso por cuando Israel estaba bombardeando Irán, que ha podido ser un punto donde Putin o China tienen más fuerza de decirle a Israel con fuerza: mira, no lo hagas, que yo voy a ir contra ti. No lo hicieron, llegaron los americanos y menos lo hicieron. O sea que creo que ese antecedente también es importante para que Donald Trump diga: si yo hago una operación en Venezuela, puedo hacerla y tengo la confianza que los demás países me lo van a agradecer. Adicionalmente, sabemos que no garantiza el cambio de gobierno. O sea, pasa como pasó en Irán. Yo voy contra el tema nuclear, no voy contra la estabilidad del gobierno. En este caso, yo voy contra el narcoterrorismo, no necesariamente implica un cambio de gobierno. Eso ya es un problema interno en Irán. Lo mismo podría suceder en Venezuela. Eso ya es un problema de Venezuela. Yo lo que quiero desarticular son pistas de aterrizaje, centros de distribución, logística, estructuras de poder, etcétera, pero no me voy a meter a ver quién gobierna y quién no gobierna. Incluso sabemos que hoy Estados Unidos no necesita el petróleo de Venezuela como se hablaba antes, es que ellos necesitan el petróleo. Estados Unidos, por lo menos por los próximos 10 o 15 años, no necesita ese petróleo, y te aseguro que va a querer una tierra mucho más tranquila políticamente a los efectos de poderlo explotar, porque el petróleo en Venezuela no es tan sencillo, porque no es un crudo liviano. ¿Cómo podríamos cerrar este podcast, Gaby? bueno, invitándolos nuevamente a darle un like. Yo estoy seguro que algo rescatan de todo este análisis que hacemos a diario, mi hermanito y yo, porque lo hacemos con gusto, tratamos de simplificarlo, buscar diferentes aristas. Incluso ustedes podrían ver, hemos hecho 3 videos de esta operación militar y pareciera que hay posiciones completamente distintas de un video a otro, porque eso es lo que queremos, justamente explorar alternativas, buscar otras ideas que aporten entonces a este debate fundamental. Así que regálennos ese like que nos vale la vida. Gabriel dice que es un poco exagerado eso de que nos vale la vida, sí nos vale la vida para nuestro canal YouTube. Comparte y adicionalmente activa la campanita, o a las 7 de la noche, cita obligada. La mayoría también del mundo digital tiene on demand. Háblale a alguien de esta iniciativa de América Hispana para americanos hispanos que aman este país y quieren entenderlo completamente en español. Así es, y como postdata les digo, cuando Donald Trump guarda mucho silencio sobre algún tema, es porque está totalmente preparado y está actuando. Esto es una de las cosas que ha dado en este último gobierno. Cuando más el silencio va en un tema, es porque allí va a venir el cambio. Así que sigamos leyendo lo que está sucediendo y que tengan muy buen día.